Mis amados, otra vez con ustedes, su amiga y hermana en Cristo, Ruth de León, para hacer otro video, para compartir otra palabra. Por favor, si usted me puede acompañar al Antiguo Testamento y vamos a buscar Josué 1:8, Josué 1:8. Y luego vamos a buscar Proverbios 22:6, Proverbios 22:6. Y te quiero hablar del manual de instrucción, el manual de instrucción. Cuando usted compra un aparato, cualquier aparato, siempre viene con un manual, ¿verdad? ¿Y qué hace ese manual? Ese manual le sirve a usted para saber cómo usar el aparato, para saber cómo funciona el aparato, qué opciones tiene el aparato para que usted utilice, ¿verdad? Y utilice el aparato de forma correcta. Todos los instrumentos, todos los aparatos eléctricos, casi todas las cosas traen un manual. De hecho, cuando usted va a aprender un nuevo lenguaje, usted tiene libros, ¿verdad? Esos libros son manuales que les enseñan a usted ese nuevo lenguaje. Son medios para instruirse, de los cuales uno aprende. Y si uno usa el manual, pues uno le va a dar un mejor utilizo al aparato o al instrumento que uno compró para utilizar para algo que a uno le sirve, que uno le necesita. O cuando uno aprende un nuevo lenguaje, o sea, un nuevo idioma, pues uno se instruye a través de los libros que son manuales para que nosotros aprendamos bien ese idioma. Si nosotros no utilizamos esos manuales, pues podemos dañar el aparato o podemos darle un mal uso al aparato, al instrumento, o podemos aprender mal el idioma. Yo le estoy poniendo ejemplos muy fáciles y que sea como siempre el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando, enseñándonos. Siempre le digo al Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, habla tú a través de mí, por favor. Y si voy a decir algo equivocado o algo que yo me estoy apoyando en mi propio entendimiento y no tiene nada que ver con lo que tú me estás dando aquí, mejor no me hagas hablar en ese momento, silénciame, para yo no decir una cosa equivocada, porque las cosas de Dios son serias, ¿verdad? Entonces yo le pido a Dios eso porque tengo temor de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Josué 1:8 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hará prosperar tu camino, mi camino, y todo te saldrá bien, todo me saldrá bien si utilizo el manual de instrucción que Dios nos dejó, que es la Biblia. ¿Y para qué nos sirve este manual? Para saber conducir la vida propia, para saber conducir mi vida, para que tú sepas conducir tu vida. Mucha gente ve la Biblia como un libro religioso y lo asocia a diferentes tipos de religiones, cuando Dios no es una religión, cuando Dios no viene por religión y cuando la Biblia no tiene nada que ver con cosas religiosas. Tiene que ver con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y mira lo que dice aquí, vuelvo y lo leo. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, para que hagamos conforme a todo lo que está escrito. Es decir, que todo lo que está escrito en la palabra es importante, absolutamente todo. En la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no va a pasar. Quiere decir que la palabra de Dios es tan importante que siempre se va a mantener vigente. Vigente, todos los libros pasan de moda, hasta los libros de los mejores autores más famosos, pero la Biblia jamás se mantiene porque es un manual de vida, es un manual de vida, que si todos nos apegáramos a esto, muchos errores que hemos cometido, muchas equivocaciones, muchos pecados que hemos cometido, no lo hubiésemos cometido si hubiésemos sabido
que esta palabra nos ayuda a vivir la vida, porque no todos hemos nacido en el Evangelio, ¿verdad? Hay personas que, gloria a Dios, bendigo esas personas que son nacidas en el Evangelio, hijos de padres cristianos. Entonces estos padres cristianos desde pequeños instruyen a sus hijos, los instruye a través del manual de instrucción que es la Biblia. Y entonces estos niños crecen con bases, con fundamentos, con principios, con valores morales. Y usted quizás me va a decir, disculpa mi hermana Ruth, pero yo he educado muy bien a mis hijos y yo no he necesitado la Biblia. Sí, quizás usted lo ha educado bien con los valores y los principios que la sociedad les presenta. Respeto, respetar la opinión y las cosas que piensan los demás, ir a la escuela, ir a la universidad, hacer una profesión, que tienen que ser hombres y mujeres de bien, tener hijos, casarse y formar un hogar y hacer vida y negociar. Lo que la sociedad te dice que tienes que estudiar, que tienes que tener un diploma, que tienes que trabajar, que tienes que ser alguien en la vida, y eso está bien, eso está muy bien, que tienes que respetar a la otra persona, y eso está muy bien. Pero vea usted cómo está la sociedad y cómo está el mundo de corrupto, de corroído, de pervertido. ¿Por qué? Porque la sociedad nos puede enseñar valores y principios de buenos modales, de educación, de instrucción. Pero mire, lo que nos enseña a amarnos unos a los otros es esto, la Biblia. Lo que nos enseña a soportarnos unos a los otros es este manual, la Biblia. Lo que nos enseña el por qué no se debe robar, el por qué no se debe matar, el por qué no se debe adulterar, el por qué no se debe fornicar, el por qué no se debe violentar, el por qué no se debe decir falsos testimonios, el por qué no se debe decir blasfemia. Es esta, la Biblia, el manual de instrucción del ser humano, de la vida del ser humano, para estar bien delante de los ojos de Dios. Y eso no te lo enseña la sociedad. Eso no te lo enseña ninguna universidad, ninguna escuela, ningún liceo, nada de eso. Nada de eso. Entonces es necesario que leamos este manual de instrucción. ¿Por qué yo le digo esto, mi querido amigo? A los amigos sobre todo que no son cristianos. ¿Por qué yo le digo esto? Por la sencilla razón de que lamentablemente cuando uno crece, uno se desvía por muchos caminos que no son correctos. Y uno como ser humano, según lo que ha vivido, lo que ha experimentado, cómo te criaron tus padres o cómo te crió tu familia, si no te criaste con papá y mamá, o te criaste solamente con papá, o te criaste solamente con mamá, o no te criaste con ninguna de las dos figuras paternas, sino con los abuelos, con los tíos. Tú aprendimos de lo que vimos a nuestro alrededor, de los que nos enseñaron en la escuela, en la universidad, el que fue a la universidad, el que fue a la escuela, el que no fue, porque hay gente que no ha ido, no ha estudiado, ¿verdad? Entonces nosotros aprendemos de lo que vemos en nuestra casa, el ejemplo que nos dan, de lo que vemos en la escuela o en la universidad, de lo que vemos en el medio ambiente que nos rodea, de lo que nos muestra la sociedad y de lo que nosotros elegimos hacer como personas que tenemos un libre albedrío y poder de decisión. Pero si nosotros nos hacemos una autoevaluación, casi todas las decisiones que hemos tomado han sido negativas, han sido equivocadas, han sido erradas. Y casi siempre la educación que hemos recibido en nuestras casas no ha sido la correcta, porque muchos venimos de familias disfuncionales, de familias divorciadas, de mujeres que han criado sus hijos solos o solas, mujeres que han criado sus hijos solas, o de familia donde se vio violencia doméstica, donde se vio abuso sexual, donde se vio maltrato, donde se vio de todo. Y cuando ese niño crece con toda esa serie de traumas, ¿qué usted cree que puede ser esa persona? Puede llegar a ser un delincuente o puede llegar a caer en cosas que lamentablemente no ha tenido que caer y terminar en una cárcel, preso. O puede llegar a ser, sí, un hombre con mucho dinero, de negocio, muy trabajador, pero sin nada en el corazón, lleno de rabia, de odio, de rencor, de cómo vivió. Pero sea que la madre cría a sus hijos solos, o sea que el padre cría a sus hijos solos, o sea que lo críen papá y mamá, o sea que lo críe el abuelo paterno o materno, o sea que los críen los familiares o la persona que
crió esta persona, este niño, este adolescente que lo crió, ¿verdad? Yo estoy segura que si se instruye esa persona a sí misma con esto y instruye a ese niño, yo estoy segura que cuando el niño crezca y sea un hombre o una mujer, va a ser un hombre de bien en todos los sentidos. Porque a veces nosotros pensamos que ser hombre y mujer de bien es tener un título de la universidad, es tener un título de bachillerato, es tener, qué sé yo, un buen trabajo, una buena profesión, un buen cargo. Pensamos que eso es ser hombres y mujeres de bien. Pero hay muchas personas en el mundo así, con esas características, y uno dice, wow, hombre de bien. Y ser mujer de negocio, hombre de negocio y tener mucho dinero, y uno dice, wow, es un hombre y es una mujer de bien. Pero detrás de esas personas de bien, tras virgolete, tras entre comillas, porque tiene el patrón que a seguir que la sociedad muestra, detrás de esa gente hay violadores, hay abusadores sexuales, hay asesinos, hay estafadores, hay ladrones, hay gente mala, hay gente frustrada porque no es el título, no es la buena posición que te hace ser un buen ser humano, una buena persona. Mira, es esto, porque todo lo bueno proviene de Dios. No te estoy hablando de religión, yo aquí no estoy mencionando de religión. Yo te estoy hablando de la Biblia. Mucha gente asocia la Biblia con religión, así como usted lee libros buenos, interesantes, lea la Biblia. Usted quiere leer un libro que le hable de absolutamente todo, lea la Biblia. Esto le habla de todo. Y usted puede leer 1000 libros y lee la Biblia y usted va a decir, wow, pero la Biblia, wow, te habla de absolutamente todo. Usted se queda sorprendido, yo me sorprendo. Siempre que leo la Biblia y leo la Biblia desde pequeña y cada vez que la leo, mi querido amigo, mi querido hermano, me sorprendo. Yo digo, wow, Señor, pero la Biblia no se le escapa nada. La Biblia no deja nada por fuera. ¿Y cómo va a dejar algo por fuera si la hizo Dios? Si la inspiró Dios. Y ahora vamos a buscar Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Y dice aquí, instruye al niño en su camino. Y cuando dice instruye al niño en su camino, ¿a qué se está refiriendo cuando habla de camino? La vida del niño, la vida del ser humano, de la propia persona. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará de quién, del camino en el cual lo instruiste, el camino de bien. Instruye al niño, ¿verdad? En su camino, en su vida, instrúyelo con el manual de instrucción que Dios te dejó para que cuando sea viejo no se aparte del camino y haya vivido una vida conforme al manual de instrucción que es la Biblia. Dios le bendiga grande y poderosamente. Recuerde que Dios quiere hacernos sabios. Dios quiere darnos sabiduría y entendimiento. Dios quiere, mire, que seamos como el rey Salomón. Que el rey Salomón, sí, tenía mucha riqueza. Uno de los hombres, wow, con toda la riqueza. Y ese hombre pudo haber pedido a Dios más riqueza. Y yo creo que si le hubiese pedido más riqueza, Dios se la hubiese dado. Pero le pidió sabiduría. Le pidió sabiduría. Pidámosle sabiduría y la sabiduría, mire, la adquirimos de esta manera y la comunión que tengamos con Dios. Dios le bendiga grande y poderosamente, mi querido hermano y amigo. Ya voy a hacer otro video, ¿ok? Chao.